Libro de los Hechos, capítulo 3, del 11 al 20. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Y viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto poner en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Hasta ahí, vamos. Te pedimos que nos hables a través de ella. Te pedimos que nos ministres. Estamos, Señor, retomando la serie del Evangelio bíblico tuyo. Y queremos, Señor, ver este componente tan esencial, tan necesario, Señor, a la hora de exponer el Evangelio. Por 12 semanas hemos estado viendo algunas verdades que la Biblia nos dice acerca de tu Evangelio. Hemos visto también lo que significa literalmente esa palabra Evangelio, que es solamente el anuncio de una buena noticia. Pero de igual manera vimos la mala noticia que conlleva esa buena noticia. Pero ahora, Señor, queremos nosotros ver qué hacemos después de predicar el Evangelio. Tu palabra nos dice, Señor, que es necesario que llamemos a los hombres al arrepentimiento. No es suficiente con que los hombres escuchen tu Evangelio, sino que ellos tienen que responder en arrepentimiento a ese Evangelio. Te pido, Padre, que nos ayudes, que el Espíritu Santo que has hecho morar en nosotros y que Él, quien es el que inspiró la Biblia, pueda ayudarnos a entender lo esencial que es este componente que desafortunadamente en los tiempos que vivimos es un componente que no se predica, pero que es necesario porque sin arrepentimiento no hay salvación. Oh Padre, en el nombre de Jesús yo te pido que uses tu palabra para edificarnos. Amén y amén. El día de hoy vamos a retomar la serie del Evangelio bíblico que dejamos por una semana para predicar un poco acerca de la teología del sufrimiento. Nos encontramos ya en lo que es la semana 13 de esta serie y yo quisiera rápidamente resumir lo que hemos visto en estas 12 semanas. Y si usted recuerda, dejamos esa serie del panorama del Nuevo Testamento porque después de ver el ministerio de Jesús a través de los 4 evangelios, llegamos a esa parte de la vida de Jesús donde Él resucita y antes de ascender al cielo, Él encomienda a sus discípulos la misión de ir y predicar el evangelio. Entonces nosotros vimos fundamental, importante detenernos para asegurarnos del significado del evangelio. O sea, queremos nosotros ser obedientes a esa encomienda, pero de nada serviría si nosotros estamos predicando un evangelio que Cristo no enseñó, porque el único evangelio, el único mensaje que Dios usa para salvar a los pecadores es el evangelio revelado aquí en las Escrituras. Por eso que lo titulamos el evangelio bíblico de Dios, porque hay un evangelio hoy moderno que es parecido al evangelio, pero que hay 2 componentes del evangelio bíblico que ellos no predican. Y uno ya lo vimos, la última predicación de esta serie, que tenía que ver con la mala noticia, pero hoy vamos a ver un elemento que tampoco se está predicando en el día de hoy. Los evangelistas, los predicadores modernos en su mayoría, no están predicando este elemento esencial necesario para la salvación. Entonces,
nosotros dejamos a un lado la serie del panorama del Nuevo Testamento, que ya estamos a punto de retomarla y vamos a entrar al siguiente libro, que es el libro de los Hechos, donde vamos a ver ahí el establecimiento de la iglesia y cómo esa iglesia empieza a florecer predicando precisamente este evangelio. Pero lo que nosotros hemos visto a través de esas 12 semanas, que esta es la tercera o la 13, fueron verdades que la Biblia nos dice acerca del evangelio. Y fueron específicamente 8 verdades, que pudieran haber más. Pero estas 8 verdades que vimos son verdades que nos ayudan a centrarnos en el evangelio bíblico que está revelado en la Biblia. Y la primera verdad que vimos fue que el evangelio tiene su origen en Dios. Es decir, que esto del evangelio, esto del cristianismo y su mensaje no fue algo que alguien se inventó, como dicen algunos, que creen que esto del evangelio, el cristianismo, se inventó en el primer siglo. No, no tiene nada que ver con eso. Más bien, el cristianismo y su mensaje, el evangelio, se originó en Dios. Esa fue una verdad acerca del evangelio. Y eso, a verdad, hace que nosotros nos aseguremos de que estemos predicando este evangelio bíblico, porque es de Dios. Y todo lo que es de Dios prospera. Todo lo que es de Dios no puede ser detenido. Entonces esa fue una primera verdad. Vimos una segunda verdad que tiene que ver con que el evangelio tiene su fundamento en el Antiguo Testamento. Y una vez más eso reafirma que esto del cristianismo y su mensaje no fue algo que se inventó. No, todo lo contrario, proviene de Dios. Gracias, proviene de o tiene su fundamento en la palabra de Dios, específicamente en el Antiguo Testamento. Vimos una tercera verdad que tenía que ver con que en cuanto al establecimiento de lo que es el evangelio es histórico. ¿Qué quiere decir esto? Que hubieron hombres en el primer siglo que estuvieron dispuestos a dar su vida por predicar este evangelio que se origina en Dios y que tiene su fundamento en el Antiguo Testamento. Y no solamente hombres cualquiera, aún hombres que en un momento de sus vidas fueron oponentes acérrimos a la proclamación de este evangelio. Entre ellos está el apóstol Pablo. Dice la Biblia que también muchos sacerdotes en Hechos empezaron a creer en el evangelio. Al principio los sacerdotes en su mayoría se oponían al mensaje de Jesús. Entonces, como puedes ver, tanto la historia bíblica como la secular vienen y nos atestiguan que el evangelio, ese mensaje es histórico, no es algo que se inventó. Y por lo tanto, eso también hace que el evangelio sea importante a la hora de predicarlo tal como está revelado en su palabra. Una cuarta cosa que vimos, y esta también es increíblemente importante y que nos debe llevar a predicar el evangelio bíblico revelado en las Escrituras, es que este evangelio es el único mensaje, es el único anuncio que Dios usa para salvar y para transformar a los pecadores. No hay otro mensaje, no hay otra manera. El único medio que Dios usa para salvar a los pecadores es Jesucristo. El evangelista más grande que ha tenido la iglesia a través de todos los tiempos es el apóstol Pablo. Y él dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. ¿Te das cuenta? Solamente en el evangelio hay salvación. No es el evangelio de los testigos de Jehová, de los mormones, de los pentecostales. Si el evangelio de ellos no se conforma al evangelio revelado en la Biblia, no es el evangelio de Dios. Solamente hay un evangelio que Dios usa para salvar, y es el evangelio revelado en las Escrituras. Ya más brevemente vimos 4 verdades más acerca del evangelio que nos dice la Biblia. En quinto lugar, la Biblia nos dice que el evangelio debe ser proclamado en el nombre de Jesús. En sexto lugar, también nos dice que el evangelio debe ser proclamado en todo el mundo. Séptimo lugar, que este evangelio debe ser proclamado por todos los discípulos de Jesús, todos sus seguidores. Y en octavo lugar, lo último que vimos es que para poder predicar este evangelio sin que nadie lo detenga, sin que nadie lo pueda detener, se tiene que predicar en el poder del Espíritu Santo. Bueno, después de estas 8 verdades que vimos en la palabra de Dios, después nos detuvimos para definir qué es el evangelio bíblico. Y literalmente, como dije al principio, significa anunciar una buena noticia. ¿Y qué es la buena noticia que anunciamos cuando proclamamos el evangelio? Es que el Dios infinitamente santo, puro y perfectamente justo, finalmente ha proveído una manera en que su santidad no nos consuma.
¿Cuál es esa manera? Él dio a su Hijo para castigarlo en lugar de nosotros los pecadores. Ahora la invitación es para todos. Dios ha castigado a su Hijo por tu pecado. ¿Quieres creer en Él? ¿Quieres arrepentirte? Ven a Él. Ese es el anuncio del Evangelio. No necesita uno que hacer nada más que creer, arrepentirse. Y eso no es una obra. Eso es simplemente decir, ciertamente creo, al ver, al contemplar la creación, que hay un Dios. Y ese Dios es un Dios que es perfectamente justo y que un día me va a juzgar. Por lo tanto, yo decido refugiarme en el sacrificio de Jesús. Ese es el anuncio. La última predicación que hablamos acerca de esta serie tuvo que ver con la mala noticia, de que esta noticia, la buena noticia, a la luz de la mala noticia que también anuncia el Evangelio, entonces convierte la buena noticia en una noticia extraordinaria a los ojos de los pecadores. ¿Por qué? Porque la mala noticia nos dice que hay un Dios santo y que está airado contra todo aquel que peca, y que Dios ya ha declarado a todos los seres humanos pecadores, que no hay ningún justo. Por lo tanto, la Biblia nos dice la mala noticia, que ese Dios que está airado con todos los pecadores y que todos somos pecadores, ha establecido un día donde nos va a juzgar con su justicia perfecta. Entonces, a la luz de esa mala noticia, entonces ya la buena noticia se vuelve agradable, codiciable, ¿verdad? Entonces eso fue lo que vimos a grandes rasgos, en un resumen así bien sintetizado, fue lo que vimos en todas estas últimas semanas. Pero el día de hoy, ¿qué es lo que sigue? Bueno, después de que ya le predicamos el Evangelio bíblico a los pecadores, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer con los pecadores? Bueno, la Biblia nos va a decir que tenemos que llamarlos al arrepentimiento. Vamos al libro de Hechos, ahí donde leíamos, pero un capítulo antes, Pedro por primera vez predica el Evangelio después de que recibe la promesa del Padre, recibe el Espíritu Santo, y dice Hechos 2:36, o mejor dicho, sí, 36, yo te voy a poner el 37 y 38. Pedro se levanta después de que reciben el Espíritu Santo. Hay una multitud ahí viendo lo que está sucediendo y ellos creen que están borrachos, y Pedro dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. No estamos borrachos, hemos recibido la promesa que Dios hizo en Joel. Hemos sido llenos con el Espíritu Santo y hoy nos oyes hablar diferentes lenguas. Y dice ahí que después de que predica el Evangelio, Pedro, al oír esto, al oír el Evangelio, se compungieron de corazón. ¿Recuerdas las bienaventuranzas? ¿Cómo empieza? Bienaventurados los pobres en espíritu. Ahí empieza. Un pobre en espíritu es alguien que verdaderamente se ha arrepentido. Fruto del arrepentimiento verdadero empieza ahí. Su corazón se duele, y como se duele por haber pecado contra Dios, llora. Bienaventurados los que lloran, después dice Jesús, porque de ellos es el reino de Dios. Es fruto del verdadero arrepentimiento. Te compunges, te sientes mal porque tú has contristado, porque tú has ofendido a Dios, y eso te lleva a llorar. Entonces ellos dicen que se compungieron de corazón. Dios vio un arrepentimiento genuino en ellos, y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Ya oímos el Evangelio, escuchamos la mala noticia, ¿qué hacemos ahora? Pedro les dijo: arrepentíos y bauticen cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados, y entonces, después de que se hayan arrepentido, entonces recibirán el don del Espíritu Santo, entonces nacerán de nuevo, entonces serán salvos. Dice la Biblia que 3,000 personas se convirtieron en ese momento. Un capítulo adelante, que fue el pasaje que leímos al inicio, encontramos a Pedro y a Juan que subían al templo para orar a eso de las 3 de la tarde, y al entrar al templo, en una puerta de las muchas que tenía el templo, la puerta llamada La Hermosa, ahí acostumbraban a poner a un cojo de nacimiento, y este cojo de nacimiento les pidió limosnas a Pedro y a Juan. Pedro le dice a este cojo, dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Dice la Biblia que inmediatamente él se puso en pie y empezó a alabar al Señor, empezó a saltar, empezó a glorificar a Dios, y había mucha gente. El pueblo, de hecho, los que se salvan ahí fueron 5,000 personas, imagínense. Había muchas personas, era el día del Pentecostés, eran esos días cercanos. Entonces todos los judíos habían venido a adorar a Jerusalén. Dice ahí que cuando la multitud empezó a ver que era el hombre que acostumbraban a poder pedir limosna, dice que ellos se maravillaron, y ellos, en vez de poner los ojos en Dios, ponen los ojos en Pedro y Juan. Y Pedro le dice: ¿por qué se maravillan de esto?
¿O por qué ponen los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Fue el Dios de Abraham, fue el Dios de Isaac, de Jacob que los sanó. Entonces, en pocas palabras, hermanos, Pedro de ahí empieza a predicarles el evangelio, empieza a decirle: ustedes negaron al Mesías, al Santo de Israel. Ustedes entregaron al autor de vida, y a ese autor de vida, a ese Mesías, Dios lo ha resucitado y nosotros somos testigos. El 17 dice: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernadores, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que Jesucristo había de padecer. 19. Así que, ¿qué les dijo Pedro después de que les predica el evangelio? Arrepentíos, arrepentíos y convertíos. ¿Con qué propósito? Para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerios. Así es que según estos pasajes, ¿cuál debe ser el llamado que nosotros los que predicamos el evangelio debemos hacerle a los pecadores? ¿Cuál debe ser? El llamado a arrepentirse. Hay que decirle a la gente: arrepiéntete, vuélvete a Dios. Nosotros no nos pide la Biblia que respondamos como hoy en día muchos predicadores modernos responden a esa pregunta: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Oh, pues invita a Jesús a entrar a tu corazón. Esa frase no aparece por ninguna parte del Nuevo Testamento. Es una invención del nuevo evangelismo moderno, que lo que hace es de una manera sutil hacer a un lado este elemento esencial para la salvación, que es el arrepentimiento. Y a lo que ellos basan el evangelio es simplemente a invitar a Jesús a vivir, a morar en su corazón. Y al hacer uno eso, uno no le está mostrando al pecador el problema principal que ellos tienen con Dios, que es su pecado. Por eso es: arrepiéntete. ¿De qué? De estar haciendo lo que estás haciendo, que es pecado delante de Dios. Pero si la gente nomás dice: pídele a Jesús que entre en tu corazón, y solamente se limitan a hacer eso, esta invitación es muy ambigua, no es clara. No te está diciendo exactamente de qué tú debes o por qué debes de invitar a Jesús a que venga y te salve, a que venga y gobierne tu vida. Imagínese que, y esto es bien típico en los días de hoy, sobre todo en la escuela dominical, que donde hay niños, donde están jóvenes, se les pregunta: ¿quiénes quieren ir al cielo? Hasta el día de hoy yo no conozco niños ni jóvenes que digan: yo no quiero ir al cielo. ¿Verdad que no? Todos queremos ir al cielo. Oh, bueno, entonces, ¿quiénes quieren ir al cielo? Preguntan. Y todos: yo quiero ir al cielo. Entonces lo que vamos a hacer una oración y vamos a pedir a Jesús que entre a nuestro corazón. Así es que vamos a hacerlo todos, vamos a reunirnos, vamos a orar y vamos a decirle a Jesús que venga y entre en nuestros corazones. Y entonces se hace eso y de repente el que hizo toda esa oración juntamente con los niños, los jóvenes, dice: ya son salvos, ya Cristo está morando en sus corazones. Eso, hermanos, no lo encontramos en la Biblia. La Biblia enseña que el evangelio demanda del pecador, ordena del pecador arrepentimiento. Es decir, que deje de vivir como ha estado viviendo, que es pecado para Dios. Es decir, divórciate de tu vida de pecado. Tiene que existir ese elemento, de lo contrario no hay salvación. Es muy claro a través de estos dos pasajes que hemos visto solamente y que vamos a ver más, que cuando uno predica el evangelio demanda arrepentimiento. Dios ordena que dejen el pecado y que se vuelvan a Él. Por lo tanto, si no se arrepienten, según la Biblia, si no se convierten, aunque hayan invitado a Jesús honestamente a entrar a su corazón, ellos, según Jesús, el pasaje que les voy a leer, se van a llevar un espantoso chasco, una decepción terrible. Escucha lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 15. Jesús le dice a sus oyentes: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Es decir, guárdense de aquellos, o sea, aplicándolo a la era en que vivimos, Jesús nos estaría diciendo: guárdense de todos aquellos que predican un evangelio sin arrepentimiento. En lugar de predicar el arrepentimiento, solamente le piden a los pecadores que inviten a Jesús a que entre en sus corazones, pero no tocan ese tema tan esencial que tiene que ver con el arrepentimiento. Ellos son lobos rapaces que vienen como si fueran enviados de Dios, pero no lo son. Tengan cuidado de ellos, porque ellos, con su mensaje diluido del evangelio,
están causando que muchos en aquel día, el día del juicio final, se lleven un gran chasco, una gran desilusión. Escucha lo que dice algunos versículos más adelante Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor entra en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué se necesita para hacer la voluntad de nuestro Padre que está en el cielo? Se necesita dejar de hacer nuestra propia voluntad, ¿verdad? Eso se llama arrepentimiento. O sea, no es el que invita a Jesús a entrar a su corazón. No es, aunque es que yo lo vi llorar, pero tú no sabes el motivo principal de por qué está llorando. Quizás pecó, quizás fue infiel a su esposa y sabe que va a perder a su esposa, que sus hijos están enojados y él está llorando a causa de eso, no porque sabe que pecó contra Dios y eso ha contristado su corazón. Según Jesús dice, no todo el que ora, no todo el que ha profesado fe es mi discípulo. No todos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Quizás muchos no van a decir eso. Pero si nosotros estuvimos en tu iglesia, oímos tu palabra, te cantamos, te dimos ofrenda. ¿Pero qué les va a decir Jesús? Sí, lo hiciste en mi nombre, no lo hiciste en el nombre de Mahoma, es verdad. No lo hiciste en el nombre de Buda, lo hiciste en mi nombre. Sin embargo, lo hiciste sin arrepentimiento. Vivías haciendo tu voluntad. No lo hiciste verdaderamente porque me querías honrar. No. Dice ahí que Jesús les dirá, nunca los conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Esto de hacedores de maldad, apártense, significa hombres sin arrepentimiento, que creyeron en mí pero nunca se arrepintieron, nunca se convirtieron, nunca dejaron sus malos caminos. El estilo de vida de ellos fue un poco diferente al de antes. Solamente era, ya tengo Biblia, ya oro, ya diezmo, ya hago esto, pero no obedezco. Pero no estoy siendo transformado. Entonces, ese tipo de textos, este que acabo de leer, no se predican mucho en las iglesias de hoy en día. No lo hacen. Lo que más bien se está predicando es, invita a Jesús a tu corazón y Él te dará una mejor vida. Serás prosperado grandemente. Y es en esas cosas que gira el mensaje del evangelio moderno de hoy en día, pero no así el evangelio bíblico que vemos. ¿Qué debemos de hacer si alguien pregunta, para ser salvo, qué tengo que hacer yo? Bueno, según el apóstol Pedro, si él viviera en la época moderna en que vivimos, no diría algo así como esto. Todos aquellos que quieren ir al cielo, inviten a Jesús a entrar en sus corazones, levanten sus manos, vengan al frente y profesen su fe en Cristo, oren que los salve. No, más bien Pedro les diría, arrepentidos y convertidos. ¿Quieres que venga el Espíritu Santo sobre tu vida? Arrepiéntete, conviértete. Si tú no te arrepientes, si tú no le das la espalda a la vida de pecado que tú has llevado, vas a terminar en el infierno. Este es el mensaje del evangelio bíblico. Si tú no te arrepientes, tus pecados no serán perdonados. Básicamente el arrepentimiento es como si fuera la puerta de entrada a la salvación, hermanos. Sí, sabemos que es Cristo, ahí está la puerta, Cristo. Pero, tienes que entrar por esta puerta, no la angosta, no la ancha, por donde todos quieren entrar sin arrepentimiento. No, la angosta, dice Jesús, esfuércense por entrar por esta puerta, arrepentidos, porque si no lo hacen van a perecer. Y les digo ya de antemano que muchos querrán entrar por esa puerta. O sea, muchos, sí, yo quiero ir al cielo, pero no podrán porque les ganará más el amor a su pecado. Este elemento es importante porque a la luz de los pasajes que hemos visto, ellos nos dicen que sin arrepentimiento no hay salvación. La Biblia es bien clara. ¿Quieres entrar al cielo? Cree en el evangelio, fue lo que empezó a decir Jesús después de que Juan el Bautista es encarcelado y termina ya ahí su ministerio. Dice que desde entonces Jesús empezó a decir, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y cree en el evangelio. ¿Crees en el evangelio? Sí, qué bien. Hay una demanda más que hace Jesús: arrepiéntete, deja tu vida de pecado, porque si no es así, no estás entrando por la puerta angosta, la cual, a pesar de que es angosta, dice pocos van por ahí. Están entrando por la puerta ancha, donde los falsos profetas les están diciendo, por aquí, Jesús aquí está. Dice Jesús, guárdense de esas personas. No, póngale atención, aquellos que predican el evangelio bíblico y que llama a los hombres, a todos los hombres, al arrepentimiento. Así es que, como vemos, hermanos, ¿qué debemos de hacer después de que predicamos el evangelio? ¿Qué debemos de pedirle al pecador? Que se arrepienta,
llamarlos al arrepentimiento, porque esto fue parte del evangelio que predicó el primer evangelista en el Nuevo Testamento, que fue Juan el Bautista, como vamos a ver. Ese fue el mensaje que predicó Jesús y sus apóstoles y la iglesia primitiva. Mateo capítulo 3. Vamos a ver cómo el Nuevo Testamento nos presenta el primer evangelista, que ya dije, fue Juan el Bautista. Dice el versículo 1 del capítulo 3 de Mateo: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Recuerda que Dios envió a Juan el Bautista para preparar el camino al Mesías. Bueno, él empieza a predicar, a preparar el camino. ¿Y qué empezó a decir? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El versículo 8, Juan dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, porque él vio que habían ciertos fariseos y ciertos escribas que estaban formados para ser bautizados por Juan, y les dice a ellos: hey, ustedes den frutos dignos de arrepentimiento. O sea, que sus hechos, que su conducta demuestren que verdaderamente se han arrepentido, están hartos de la vida de pecado que llevan. Muestren con su conducta que han dejado esa vida de pecado. Es que podemos ver que el evangelio que Juan el Bautista proclamaba era un evangelio que incluía el llamado al arrepentimiento. Más adelante, ahí mismo en Mateo capítulo 4 versículo 17, encontramos a Jesús iniciando su ministerio. Y escucha lo que dice Mateo 4, 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir que arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El pasaje paralelo de Mateo 4, 17 lo encontramos en Marcos 1, 14, y mira lo que dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea para predicar el evangelio del reino de Dios, diciendo, ¿qué cosa? El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creer en el evangelio. Entonces vemos que justo después de que el ministerio público de Juan el Bautista termina, porque ya no sale de la cárcel, ahí lo decapitan, inmediatamente después Jesús inicia su ministerio y empieza a decir: el reino de los cielos se ha acercado, lo mismo que Juan el Bautista, crean en el evangelio, pero arrepiéntanse, denle la vuelta a su vida de pecado. Mateo capítulo 9 versículo 13. Aquí los fariseos están cuestionando la conducta de Jesús, porque Jesús está cenando con publicanos, está cenando con pecadores, y lo cuestionan. O sea, ¿por qué está ahí Jesús? Y mira lo que Jesús les contesta. Versículo 12 dice: los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Esto fue lo que le contestó Jesús a los fariseos. Versículo 13: id pues a aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores. ¿A qué? ¿A que lo inviten a entrar a su corazón? No. Él vino a llamar a los pecadores a través del evangelio a que dejen de vivir como pecadores, que dejen de estar ofendiendo a Dios. Entonces es muy claro que el mensaje de Jesús a los pecadores incluía el llamado al arrepentimiento, el mismo mensaje que tenía Juan el Bautista. En el capítulo 13 de Lucas encontramos a unas personas diciéndole a Jesús: oye, ¿sabes lo que le ocurrió a estos israelitas judíos que estaban en el templo adorando a Dios? Pero Pilato mandó a matarlos y los mató, y con la sangre que ellos derramaron, esa sangre la mezcló con sangre de animales, de los animales que estaban sacrificando. ¡Qué terrible!, ¿no, Jesús? Y miran lo que le responde Jesús. Respondió Jesús y les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? O sea, en otras palabras, ¿ustedes creen que eso les pasó porque eran más pecadores que ustedes? No fue por eso. Os digo, no, antes, si no se arrepienten, todos van a perecer igualmente. En otras palabras, si ustedes tampoco dejan de vivir en la manera que han estado viviendo, una manera pecaminosa delante de Dios, ustedes también van a morir como ellos. Y detrás de morir no solamente está implicado la muerte física de ellos, sino detrás de eso dice la Biblia que está establecido para el hombre que muere y después que el juicio. Hay una segunda muerte. Jesús está hablando de esa segunda muerte que nos dice Apocalipsis, que tiene que ver con echar a todos los pecadores que no se arrepintieron, que no pusieron su fe en Jesús, van a ser arrojados al infierno, y esta es la segunda muerte. Jesús está diciendo: si ustedes no se arrepienten, van a terminar en el infierno. Miren, regresando al pasaje de Mateo 3, donde vemos a Juan el Bautista, que les está diciendo que se arrepientan,
Miran lo que dice el capítulo 3, versículo 7. Yo te voy a proyectar aquí el 10. Dice, al ver él, o sea, Juan el Bautista, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, camada de víboras, o sea, hipócritas. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? O sea, ¿de verdad creen que ustedes como hipócritas van a escapar de la ira de Dios si ustedes no se han arrepentido? Si ustedes viven como pecadores, aunque por fuera ustedes son sepulcros blanqueados, ustedes aún así están muertos. Y dice ahí el versículo 10, ¿cuál les dice? Después de que les dice hacer frutos de arrepentimientos, o sea, hagan cambios en su vida que demuestran que verdaderamente se han arrepentido, dice Juan, ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto es cortado. O sea, todo árbol, toda persona que se acerca a Jesús sin arrepentimiento, todos ellos van a ser cortados y echados ¿en dónde? En el fuego. Entonces vemos claramente que el mensaje de Juan, como el de Jesús, incluía arrepiéntanse. Dejen de vivir como están viviendo. De lo contrario serán arrojados al infierno. Vamos a ver unos casos más. Cómo Jesús llama a los pecadores al arrepentimiento, a los hombres, porque luego de repente dice, pero yo no soy pecador, yo no soy tan pecador como el ladrón o los ladrones que fueron crucificados como Jesús. No, la Biblia nos dice que todos, a una persona más moral, todos hemos pecado contra Dios. Dice Jesús, enseñándoles el arrepentimiento en esta parábola, dice Lucas 15:13. Entonces él le refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras las que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros y gozoso regresa a su casa, reúne a todos sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Versículo 7 dice ahí, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que ¿qué hace? Que invita a Jesús a entrar en su corazón. No, por un pecador que se arrepiente, que decide ya no vivir en pecado porque sabe que le ofende a Dios. Y cuando él ofende a Dios y sabe que el pecado es ofensa a Dios, él se duele, él llora y le pide a Dios que él ya no quiere ser así. Cuando un pecador así se arrepiente, entonces, hermanos, hay fiesta en el cielo. Hay regocijo cuando se encuentra la oveja arrepentida que cree en el evangelio. Hay gozo en el cielo. No hay gozo en el cielo porque un montón de gente se amontona al frente cuando se hace el llamado. ¿Quién quiere venir a Jesús? Y dicen sí, yo, y después salen y no tienen el más mínimo interés por conocer más de Jesús. O sea, ya ni siquiera les pides que lean la Biblia porque no la saben leer, ¿verdad? Pero por lo menos si quiero yo conocer a ese Jesús que me salvó, tengo que venir al lugar donde se habla de Jesús. Busco una iglesia. Las estadísticas dicen que en todas las campañas evangelísticas, en las cuales muchos se ufanan, se jactan, oh, en mi campaña evangelística 1000 personas recibieron a Jesús. ¿Y qué con eso? Dicen que ellos no regresan a la iglesia en su mayoría. Un 1, un 2%, y eso porque les están llame y llame. El día en que yo me convertí al Señor, el día en que verdaderamente vine a los pies de Cristo con arrepentimiento diciéndole, quiero divorciarme de mi vida, quiero vivir para ti. Desde ese día en adelante, hermanos, Dios puso el buscar, el congregarme en una iglesia. De ahí nací. A pesar de que muchas veces yo había hecho la oración de fe. Y eso lo hacía porque éramos obligados casi. Pásele, pásele, pásele. Y ya al final de cuentas uno pasa por compromiso. Es que según estos pasajes, sin arrepentimiento, hermanos, no hay salvación. Todo lo contrario. Sin arrepentimiento no hay fiesta en el cielo. Más adelante Jesús, en ese mismo capítulo, cuenta la parábola de una mujer que pierde una moneda y que al hallarla, después de estarla buscando con mucho empeño, dice que ella se regocija. Y dice el versículo 10, os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente nuevamente. Justo después de estas historias, Jesús narra la historia muy conocida por nosotros, la del hijo pródigo. ¿Recuerdan esa historia? Que se trata de un hijo que se arrepiente de su maldad y de otro hijo que está en la casa supuestamente de su padre, pero que no se arrepiente. Sabemos que el hijo pródigo le dice a su papá,
quiero toda mi herencia, lo que me toca a mí, y ya no quiero estar bajo tu tutela, ya no quiero que tú me gobiernes, quiero salir e irme. Y se va y malgasta todo su dinero en la maldad, después se queda sin nada, porque eso es lo que te hace el pecado, te deja sin nada, eso es lo que te hace Satanás, tarde o temprano. Y él decide regresar a la casa de su padre y venir ya no como hijo, sino como un jornalero. Pero acéptame, padre. Eso es arrepentimiento, se regresó. El otro hijo, al ver que su padre está haciendo fiesta, porque regresó su hijo arrepentido, hubo fiesta. Vamos a hacer fiesta. Denle las mejores a los mejores vestidos, tráiganle el mejor anillo, maten a la oveja más gorda. Vamos a hacer una fiesta en grande. Bueno, dice la Biblia que el hijo, el que estaba supuestamente con el padre obedeciéndole, pero para que me des, dice la Biblia que se enojó. El padre sale al igual que hizo con el hijo, un amor tierno. Hijo, entra, pasa. Él no quiso entrar. Yo siempre he estado aquí contigo y no me has dado nada. O sea que me sirves por lo que te doy. A veces creemos que esa parábola tiene que ver con el hijo pródigo, pero el punto principal, la enseñanza principal de esa enseñanza tiene que ver con el segundo hijo. Se la está diciendo a los fariseos, a los escribas. A causa de eso él empieza a dar esa parábola. Está diciendo, ustedes son así, dice que están aquí con Dios, pero lo sirven para ver qué les da Dios. No hay arrepentimiento en ustedes. Entonces te das cuenta, una y otra vez vemos a Jesús predicando el evangelio y después de hacerlo llamar a las personas al arrepentimiento. ¿Recuerdas el pasaje del hombre rico y Lázaro? ¿Sí? Mueren los dos. Lázaro es llevado al seno de Abraham, mientras que el hombre rico es llevado al Hades. Y ahí en su tormento, dice la Biblia, refiriéndose al infierno, ahí en su tormento le decía, Padre Abraham, ¿por qué no mandas a Lázaro? Te pido que lo mandes y que él vaya y le testifique a mis hermanos, 5 hermanos, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y mira lo que dice el versículo 29. Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, óigalos. Y yo abro aquí un paréntesis. ¿Qué quiere decir cuando Abraham dice, ustedes tienen o ellos tienen a Moisés y tienen a los profetas? A ellos óigalos. ¿Qué quiere decir si desde cuándo que Moisés murió y todos los profetas del Antiguo Testamento? ¿Qué quiere decir? Abraham le está diciendo, lean los escritos de Moisés, lean Génesis hasta Deuteronomios, lean lo que dice Moisés acerca del evangelio, lean lo que dicen los profetas, lean el Antiguo Testamento. Entonces ellos van a creer, van a ser persuadidos, van a ser convencidos. No es si yo envío a alguien del infierno como hoy en día y yo tuve un sueño y llegué al infierno y luego al cielo. No, hermanos. Y luego cuentan su experiencia del cielo, vas al libro de Apocalipsis y como ellos describieron el cielo no tiene que ver nada como lo describe Apocalipsis. Aquí es bien claro Dios. Dice, ¿quieren verdaderamente no venir a este lugar? Escuchen lo que dice Moisés. Moisés había dicho que Dios iba a levantar a un profeta mayor que él. A él lo iban a escuchar refiriéndose a Jesús. Moisés en su escrito también dice que Dios le prometió a Abraham que todas las familias serían benditas a través de la simiente que es Jesús. A través de los profetas Dios dice, yo voy a enviar a un Mesías. Escuchen a él, escuchen esos registros. ¿Te fijas lo importante que es darle importancia a toda la escritura, inclusive al Antiguo Testamento y sobre todo al Antiguo Testamento? Para poder entender el Nuevo tienes que entender el Nuevo Testamento. Pablo le dijo a Timoteo, las escrituras que tú sabes desde niño te pueden hacer sabio para la salvación, para ti y para todos los que te escuchen. Oh, bendito el Señor que ya lo veo yo así, antes no lo miraba así. Dios tuvo que abrirme los ojos. Entonces cierro ya el paréntesis, sigue diciendo ahí, versículo 30. Él entonces dijo, no padre Abraham, pero si alguien fuera a ellas de entre los muertos se arrepentirán. ¿Por qué está ahí el hombre rico? Porque no se arrepintió. Sabía que existía la Biblia, escuchó la Biblia, pero nunca se arrepintió. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, si no oyen lo que tiene que decir el Antiguo Testamento, mucho menos se van a persuadir si alguno se levantara entre los muertos. No le van a creer. Entonces, ¿cómo podemos ver el mensaje de Jesús con el mensaje de Juan el Bautista que llamaba a los hombres al arrepentimiento? Lucas 24. Es ahí donde nosotros nos quedamos, si usted recuerda, cuando paramos la serie del panorama del Nuevo Testamento. Lucas 24 es el último capítulo del Evangelio de San Lucas, donde Jesús resucita y los encomienda a ir y predicar el Evangelio. Y solamente para recordar, Jesús, después de que les abre el entendimiento, versículo 46, dice así, y les dijo, así estaba escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre, ¿qué, hermanos? El arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones,
comenzando desde Jerusalén. En otras palabras, somos llamados a predicar que sí, el evangelio, crean el evangelio, pero tenemos que llamar a los pecadores al arrepentimiento. No es llamarlos a ven a Jesús y Él te va a bendecir siempre. No, arrepiéntete, deja tu vida de pecado y entonces recibirás perdón de tus pecados. Si no vienes con esa disposición total de divorciarte de tu vida de pecado, Jesús no te acepta. No es un poquito de santidad y el resto va a ser lo que yo quiero hacer. No, según Jesús nos dice que no es suficiente eso. No es suficiente que uno invite a Jesús a entrar a su corazón y que venga a la iglesia y haga muchas cosas que hacemos los cristianos si no se arrepiente, si no está dispuesto a dejar totalmente su vida de pecado. Ahora, ya vimos que Juan predicó ese mensaje, el evangelio, con arrepentimiento. Jesús predicó ese mensaje de igual manera, llamando a los hombres a arrepentirse, pero no fueron los únicos. La iglesia, los apóstoles hicieron lo mismo. Marcos 6:12. Jesús, después de enviar a sus discípulos y darles instrucciones de qué hacer y qué no hacer, si entra a una casa no lo reciben, sacúdanse el polvo de los pies, continúen adelante. Bueno, dice ahí el versículo 12, y saliendo predicaban que los hombres, ¿qué debían hacer? Arrepentirse. ¿Te das cuenta? Jesús, Juan el Bautista y los apóstoles, los discípulos. Hechos 2:32, lo que mirábamos al principio. ¿Qué fue lo que les dijo Pedro después de predicarles el evangelio? Arrepentíos, arrepiéntanse. ¿Quieren que el Espíritu Santo more en sus corazones? ¿Quieren que Dios cumpla la promesa que hizo en Joel? Arrepiéntanse. De lo contrario, no van a recibir el don del Espíritu Santo. Hechos capítulo 3, vimos también este pasaje, versículo 19. Lo mismo Pedro diciendo, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga en la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Nuevamente, vemos una y otra vez, hermano. ¿Por qué tanto pasaje? Hay que ser enfático. Y sobre todo por el tiempo en que vivimos, porque muchas veces tendemos a predicar de la manera que se está predicando el evangelio hoy en día, y esto no puede ser así, hermanos. No, es importante porque sin este elemento nadie va a ser salvo. Si el arrepentimiento no es genuino y a Dios nadie lo puede engañar, Él conoce el arrepentimiento genuino. Él sabe quién verdaderamente está contristado. ¿Recuerdas Isaías 66? A pesar de que el cielo es como si fuera mi trono y la tierra el estado de mis pies, a pesar de que soy increíblemente grande y santo, yo prometo morar con los quebrantados de corazón. Yo prometo enviar mi Espíritu Santo. Entonces Dios sabe donde hay una persona donde está pobre en espíritu, donde está llorando por su pecado. Dios no puede ser burlado. Y a esas personas Dios envía su Espíritu. Esas personas Dios salva. No así a todos aquellos que se acercan como el fariseo, ¿recuerda? El fariseo, oh Señor, yo ayuno quién sabe cuántas veces por semana, esto y aquello, qué bueno que no soy como aquel pecador. ¿Y qué era lo que hacía el publicano? Ni siquiera quería levantar su mirada al cielo. Él se sentía indigno, pobre pecado contra ti, sé propicio a mí, Señor, a mi pecado, ten misericordia. ¿Qué dijo Jesús? Este salió justificado. ¿Por qué? Porque en él sí había arrepentimiento. Y los fariseos, ¿qué les dijo? Ustedes harán muchas cosas para Dios, son los mejores, pero no hay arrepentimiento. Los publicanos y las prostitutas van delante de ustedes. Por eso Jesús les dijo, si su justicia no es mayor que la de estos, no van a entrar al reino de los cielos. Ustedes necesitan mi justicia, pero para tener la justicia de Jesús se necesita arrepentimiento. De otra manera no hay salvación. Escucha lo que dice Hechos 17. El apóstol Pablo, vamos a ver el mensaje del apóstol Pablo. El apóstol Pablo está en la ciudad de Atenas, le está predicando el evangelio a filósofos, atenienses, a eruditos, a personas que les gusta argumentar, que tienen capacidad para argumentar, para pensar. Y Pablo no se envuelve en todas esas cosas. ¿Qué hace él? Él les predica el evangelio. Escucha lo que dice el versículo 30 de Hechos 17. Les dice Pablo a ellos, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, ¿a qué? Que se arrepientan. ¿Que hagan qué? Que se arrepientan, que se vuelvan de sus pecados. ¿Por qué tienen ellos que arrepentirse? Bueno, Pablo nos contesta, versículo 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia y justicia perfecta, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. O sea, Pablo no se detuvo y, voy a hacer más relevante el mensaje del evangelio porque estos son filósofos. No,
El mismo mensaje, arrepiéntanse. Dios ha establecido un día donde los va a juzgar a ustedes con justicia. Si ustedes no son perfectamente justos, van a perecer, van a ser echados a un lago de fuego que fue preparado para Satanás y sus demonios. Unos capítulos más adelante, en el libro de Hechos, capítulo 20, encontramos ahora a Pablo despidiéndose de los ancianos de la iglesia de Éfeso y le empieza a decir: yo ya no voy a estar aquí, yo ya me voy. Sin embargo, después de darles instrucciones, dice el versículo 18, cuando vinieron a él, o sea, los llama a los ancianos y les dice: vosotros sabéis cómo yo me he comportado entre ustedes todo el tiempo, no nomás de vez en cuando, todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad. Y dice ahí el versículo 20, y como nada que fuese útil, he rehusado de anunciarlos y enseñarles públicamente, o sea, en las calles y en sus casas, testificando a judíos y a gentiles acerca de qué, del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo fuera filósofo, fuera una persona común y corriente de la calle, en las casas, predicaba el arrepentimiento para con Dios. Hechos capítulo 26, unos capítulos más adelante, el apóstol Pablo está ante el rey Agripa, está dando defensa de sus falsas acusaciones que le hacen y empieza a contarle su testimonio de cómo él era enemigo del evangelio y cómo Jesús se le aparece, lo tumba, pierde la vista y sabemos todo lo que sucede. Bueno, en el versículo 19, el capítulo 26 de Hechos, Pablo le dice al rey Agripa: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, o sea, fui escogido para predicar este evangelio, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco, en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, que ¿qué, hermanos? Que se arrepientan, que se conviertan a Dios y declara, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Porque en los tiempos de la iglesia primitiva, como hoy en día, hay un arrepentimiento falso, un arrepentimiento de labios hacia afuera, no del corazón, el cual Dios sí conoce. Y que ese arrepentimiento falso no provee salvación, todo lo contrario, lleva al hombre a la condenación. Entonces podemos ver que Juan el Bautista, que Jesús, que los apóstoles, la iglesia primitiva, el apóstol Pablo, todos ellos, cuando predicaban el evangelio era después: arrepiéntanse, arrepiéntanse, de lo contrario no hay fiesta en el cielo. Así es que este elemento del arrepentimiento es un elemento esencial. Se necesita predicar, si no, no hay salvación. Segunda de Pedro 3:9, mira lo que dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos que procedan al arrepentimiento. La Biblia es bien clara, hermano. Yo no sé por qué los pastores, la mayoría de ellos, no están predicando este mensaje. Uno de dos, algunos, la mayoría de ellos son intencionalmente los rapaces, están haciendo fría y calculadamente mercadería con el evangelio, se están enriqueciendo. Pero hay otros ingenuos, hay otros que por no leer la Biblia de pasta a pasta no se topan con estos mensajes y entonces solamente están predicando lo que en ese momento ellos sienten predicar. Ese es el peligro de no predicar el evangelio versículo a versículo, libro por libro. Dejas muchas cosas importantes. Es claro, tantos versículos que ya hemos visto. La proclamación de cada uno de ellos, del Jesús bíblico, es el llamado al arrepentimiento. Ese es el anuncio. Si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Así es que cuán importante es hacer este llamado, sumamente importante. Tanto así que Jesús dijo: si no se arrepienten, todos van a perecer, todos van a terminar en el infierno. Pero pregunta: ¿es este el tipo de predicación que vemos en la actualidad en la mayoría de las iglesias? No. ¿Es este el tipo de evangelismo que tú escuchas de las personas que predican hoy en día? No, es muy raro este tipo de evangelismo. ¿Por qué? Porque es muy raro, porque no es popular, para nada lo es. Porque es un evangelio que demanda de los hombres que dejen de vivir a su manera y se vuelvan para vivir a la manera que Dios ha establecido. Es por eso que nadie quiere predicar ese evangelio, porque eso no vende. Pero eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer: predicar el evangelio, no a ven a Jesús. Si nosotros empezamos a predicar como se predica hoy en día, quizás estuviéramos aquí, había más gente. Pero no lo hacemos, ¿por qué? Porque tenemos que quedar bien con el hombre o con Dios. No, con Dios. El apóstol Pablo decía que él predicaba el evangelio en presencia de Dios y de parte de Dios. Ay de mí si yo no predico este evangelio. Soy deudor, tengo que predicarlo y con todos sus componentes. Específicamente este componente. ¿Quieres venir a Jesús? ¿Quieres ir al cielo? Primero tienes que estar dispuesto a dejar tu vida de pecado. No solamente algunas cosas, no tu vida, toda, totalmente. Y esto nos lleva
la siguiente pregunta: ¿qué significa arrepentirse? Porque arrepentirse, tú pudieras tener tu propia definición de lo que es arrepentirse, pero ¿qué dice la Biblia que es arrepentirse? En el libro de Hechos 19, revisemos ahí. Pedro les dice, después de que dice, ¿qué vamos a hacer? Sí, hemos pecado, ya reconocimos, estamos tristes porque hemos pecado. Bueno, Pedro le dice, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Qué es lo que está presuponiendo aquí el apóstol Pedro? Si está diciendo conviértanse al Dios vivo, arrepiéntanse. Bueno, él está presuponiendo que nosotros caminábamos en una vía que era contraria a la voluntad de Dios, una vía que nos iba a llevar a la destrucción. Entonces, él está diciendo, tienen que regresarse a Dios, hacer un giro de 180 grados para volverse a Dios. Ya no vivas como tú estás viviendo. Entonces, ese es el llamado de Dios. El llamado de Dios no es a dejar de hacer ciertas cosas para empezar a hacer otras ciertas cosas. No, el llamado de Dios es conviértete a mí. Deja tu vida de pecado. Ese es el llamado. No es ciertas cositas. Entonces, no sé si tú has tenido esta experiencia. De repente te preguntan, o sea, para ser salvo, ser cristiano, yo necesito dejar de tomar. ¿Y los bailes qué? ¿Y esto y aquello? No se trata de que Dios te esté pidiendo que hagas una mejoría en tu vida. No, se trata de que dejes totalmente tu vida de pecado. Eso es volverse a Dios, eso es convertirse, eso es arrepentirse. Hay algunas personas que empiezan a decir, bueno, es que pues nadie es perfecto. Todos somos pecadores. Pues aquí no, ¿verdad? Por lo tanto, pues, o sea, puedo tener algo de Dios y algo de mí. O sea, como quieran que intente ser perfecto, no puedo. No. Cuando tú oyes el evangelio, Dios espera que tengas la actitud, la disponibilidad de que vas a dejar tu vida de pecado y que con la ayuda de Dios tú lo vas a lograr. No es, no, me voy a ser cristiano porque me conviene ser cristiano. No. Imagínense por un momento a una pareja de esposo. El esposo, el individuo, es una persona que le gusta congraciarse con su esposa, pero tiene unas cosas malas, como que él es muy desorganizado, él no es cooperador en los quehaceres de la casa, él le habla muchas veces a su esposa de manera muy brusca, la denigra, y encima de todo esto, este hombre es un infiel empedernido. Inclusive en su luna de miel no se le escapó una infidelidad. Imagínense que la esposa le dice a este hombre, ¿sabes qué? Ya hasta aquí, fulano de tal. Ya estoy cansado, hemos vivido tantos años, te he perdonado mucho, ya no quiero más seguir en este matrimonio, nos divorciamos. A lo cual el hombre no quiere perder su matrimonio, dice, perdóname, de verdad, ahora sí te prometo que yo voy a tratarte bien, te prometo que ya voy a ser más cooperativo en los quehaceres de la casa, te prometo que yo voy a hacer muchas cosas para ti, sin embargo, lo único que no te puedo prometer es que te voy a ser fiel. ¿Cómo usted cree que va a recibir esas promesas, ese arrepentimiento de ese hombre? Qué bueno, o sea, si es así la cosa, está bien, abrázame, dame un besito. No. Bueno, ¿qué nos hace pensar que Dios sí? Eso es lo mismo que sucede con Dios. Dios te pide todo. Su espíritu te anhela celosamente. No te quiero compartir con nadie, yo te quiero a ti. No es un pie en el mundo y otro pie en las cosas de Dios. No, a los tibios Dios los aborrece, los vomita. Es todo o nada. Es por eso que Jesús dijo, esforzados a entrar por la puerta donde se requiere arrepentimiento, porque muchos van a querer ser salvos, pero a causa de su falta de arrepentimiento, a causa de no darle la espalda a su vida, no van a poder. Y en aquel día van a llegar y van a decir, Señor, tu nombre, esto y aquello y lo otro, no los conozco, nunca te arrepentiste de verdad. Tu arrepentimiento fue como el de los fariseos. Me servías para ver qué te daba yo a cambio, no por lo que yo soy. Entonces te das cuenta, hermano, se requiere arrepentimiento. Hoy tenemos un montón de falsos convertidos. ¿Por qué? Porque la mayoría se les ha dado un evangelio que no es el bíblico, que no tiene el componente de arrepentirse, no, entonces le estás añadiendo obras a la salvación. Pablo dice que no es por obras. Claro, no es por obra. Eso no es una obra. Eso es estar dispuesto a dejar tu vida de pecado. No, ya le estás añadiendo algo a la salvación. No es por obras, para que nadie se gloríe. Es por fe solamente. Pero Dios requiere esto del pecador. Si el pecador no tiene eso, no habrá salvación. No, Lucas 13:24. Escucha lo que dice el 22. Pasaba Jesús por
ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo al Señor: son pocos los que se salvan. Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos van a procurar entrar y no van a poder. Luchen fervientemente por arrepentirse, por dejar su pecado atrás, por venir a mí sin nada de pecado, porque muchos van a desear ir al cielo, pero no podrán. ¿A causa de qué? De su falta de arrepentimiento. Más adelante dice Jesús, versículo 25, ese es el 24: después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, estando afuera empieza a llamar a la puerta: Señor, Señor. Otra vez como Mateo 7, ¿verdad? No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace mi voluntad. Aquí está nuevamente esta verdad: Señor, Señor, ábrenos. Él responderá: no sé de dónde sois. Entonces comenzarán a decir: delante de ti hemos comido y bebido, en nuestras plazas enseñaste, yo estaba en la iglesia. ¿Pero qué les va a decir? Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartados de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Se acercaron a mí sin arrepentimiento, sin quererse divorciar de su vida de pecado. Apartados de mí. Y yo hice la oración. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que se ha arrepentido, el que hace la voluntad. Verdaderamente tú dices que te has arrepentido. Haz frutos dignos de arrepentimiento. Que tu conducta muestre que verdaderamente te has arrepentido. Eso se requiere. Pero entonces primero hay que hacer. No, Él quiere la disposición. Verdaderamente quieres ser salvo. Verdaderamente odias la vida de pecado. Pues entonces ven dispuesto a dejarla a mí. De lo contrario, no hay salvación. Dice: y allí será el llanto y el crujir de dientes. Así que podemos resumir que el arrepentimiento consiste primordialmente en dos cosas. La primera, volverse del pecado, o sea, arrepentíos y convertíos. Tú te devuelves, ibas hacia allá, ibas haciendo tu voluntad, que para Dios hacer tu voluntad es pecado, pero te convertiste, te regresaste para hacer la segunda cosa, para empezar a vivir para Dios, para servir al Señor. Mira lo que dice 1 Tesalonicenses: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios. Aquí está la primera: te convertiste de los ídolos a Dios. Recuerda que todo aquello que tú haces o pones en primer lugar antes que a Dios es un ídolo. Todo el día del Señor, cuando no buscas primeramente su reino y buscas algo más, o te la pasas viviendo para buscar tu reino y no el reino de Dios, eso es idolatría. Bueno, lo primero que sucede es: ustedes se convirtieron de todos sus ídolos, de todo lo que querían hacer primero y dejar afuera a Dios. ¿Para qué? O sea, te regresas para servir ¿a quién? No nomás es ya me aparté del pecado y ya me quedo ahí nomás. No, para servir a Dios, para vivir en su voluntad. Y dice el versículo: Dios, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. ¿Quieres saber si tu arrepentimiento en el día en que te convertiste fue auténtico delante de Dios, fue verdadero? ¿Quieres saber si tú no vas a ser una de esas personas que Jesús te va a decir: apartado de mí, hacedor de maldad? Bueno, empiézate a preguntar las siguientes preguntas. ¿Te has convertido de los ídolos a Dios? Empiezas a poner a Dios en primer lugar. De repente cuando fallas y a medida que va pasando los años, o sea, ¿sigues más ya a Dios o sigues regresando a tus ídolos? Hay un crecimiento espiritual. ¿Vives para servir al Señor? Para servirte a ti mismo. La siguiente pregunta que voy a levantar es basada en el versículo 10. ¿Esperas de los cielos a Jesús? ¿Vives a la luz de que Jesús va a regresar por segunda vez? Y eso te hace temer. Eso te hace apartarte del pecado, porque dices: un día va a regresar mi rey y le voy a dar cuentas. ¡Ay! ¿Vives así? Si tú no puedes responder afirmativamente a estas preguntas, tal vez ni eres salvo. Tal vez eres un Nicodemo, bien religioso, vienes a la iglesia, haces muchas cosas que hacía Nicodemo, lees Biblia, ora. Sin embargo, Jesús les dijo: te es necesario nacer de nuevo. Asegúrate que has creído el evangelio bíblico y que veniste a él creyendo en arrepentimiento, porque de lo contrario serás parte de esos muchos. Pastor, está tratando de meterle duda a mi salvación. No, te estoy predicando la palabra de Dios. La Biblia dice que debemos de probar nuestra fe para ver si estamos verdaderamente en ella. Examinaos a vosotros mismos. Los apóstoles sabían que habían muchos falsos convertidos.
y son falsos convertidos que tú los miras a la luz de tus ojos naturales y dices, son convertidos. Ninguno de los 11 apóstoles sospecharon que Judas era un traidor. Nadie. Hay uno de ustedes que me va a entregar. ¿Quién será? No dijo Pedro, de seguro es Judas. No, si se le ve. No. Pero hay alguien que sí sabe. Y ese es Dios. Por lo tanto debemos examinarnos a la luz del Evangelio bíblico para ver si verdaderamente hemos creído. Por los frutos los van a conocer, por su modo de vivir, si estamos dando frutos dignos de arrepentimiento, si estamos mostrando conductas piadosas, que no son perfectas, pero que vamos creciendo cada vez más y más en santidad, no en las cosas solamente externas. Oh, mira Dios, no. Oh, mira, lo veo orando y leyendo su Biblia. No, verdaderamente lo que leemos, lo que oramos, verdaderamente tiene un impacto en nuestras vidas. Si no es así, quizás seamos falsos convertidos, pero todavía hay tiempo. Si hay alguien aquí sin Cristo, alguien que me está oyendo, a lo mejor en el internet, no sé, escucha, está establecido para el hombre que tú mueras y después va a ser juzgado con la justicia justa de Jesús. Cree en el Evangelio, cree lo que dice ese mensaje, que tú eres un pecador y que hay un Dios santo, infinitamente santo y justo. Que a menos que tú deposites tu confianza en ese mensaje de que Jesús pagó por tus pecados y confíes en Él y estés dispuesto a dejar tu vida de pecado, que vengas a Él en arrepentimiento, a menos que tú hagas eso, tú vas a ser lanzado al infierno. Si lo haces, crees en arrepentimiento, Dios promete salvarte. Pero si no es así, serás lanzado al infierno. Y para nosotros, los que confiamos en que verdaderamente Dios nos ha salvado y hemos visto la obra de santificación del Espíritu Santo en nuestras vidas, bueno, el llamado a nosotros es predicar el Evangelio. Somos responsables de predicar este Evangelio bíblico, donde no solamente contamos la buena noticia, sino la mala noticia, que Dios está irado con todos los pecadores y que a menos que se arrepienten, ellos van a ser castigados eternamente. Pero que Dios ha proveído, ¿verdad?, el sacrificio de Jesús para todo aquel que quiera venir y pagar sus pecados en el sacrificio de Jesús. Que lo contrario, si no hacen eso, ellos van a pagar por sus pecados en el infierno por la eternidad. Ese es el mensaje que debemos de anunciar. Pero hay que añadirle el elemento necesario: arrepentíos. Deja de vivir como estás viviendo. Si no vienes con esa disposición, no puedes ser salvo. Amén. Inclina tu rostro y vamos a orar, y mientras oramos yo le voy a pedir al grupo de alabanza que pase. Vamos a cantar una última canción. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Rey. Gracias porque nos recuerdas el mensaje, Señor, que tenemos que predicar, la gran responsabilidad que está sobre nuestros hombros. Te pedimos que nos ayudes, Señor, que nos des de nuevo, que nos des valentía, que nos des pasión para predicar el Evangelio bíblico, para no sentir miedo, para no cobardarnos, para no tener vergüenza, que podamos ser, Señor, valientes y predicar el Evangelio tal y como tú nos lo revelas en tus escrituras, con cada uno de sus componentes, con la mala noticia como este elemento esencial que hemos visto, el llamado al arrepentimiento. Úsanos, Padre, úsanos, Señor, ayúdanos a aprovechar cada oportunidad que tú nos das para poder proclamar el Evangelio, Señor, no solamente en este lugar donde nos congregamos, sino allá afuera, Padre. Te necesitamos, Señor. Te pedimos, Señor, que nos perdones, porque confesamos muchas veces que hemos sido débiles, hemos sido cobardes, no hemos aprovechado cada oportunidad para proclamar tu Evangelio. Perdónanos y ayúdanos, Padre. Danos ese poder sobrenatural que viene de tu Espíritu Santo para proclamar el Evangelio. Y aquellos, Padre precioso, que están sin Cristo y sin esperanza, ten misericordia de ellos. Aumenta su fe. La fe viene por el oír el Evangelio, por el oír tu palabra. Que eres tú, Padre precioso, usar tu palabra para atraer a los perdidos al Evangelio. Salva, Padre. Salva inclusive a los religiosos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre.